Hola, queridos oyentes de Radio Global Coach and PNL. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Coge el Timón, un espacio para reflexionar sobre temas de desarrollo personal y profesional. Soy Patricia Murphy Doyle, los saludo desde Madrid y les invito a iniciar el viaje. Amor, 4 letras que encierran todo. Enamorarse es lo más lindo que existe. ¿Por qué? Todo cambia, todo se transforma. Cuando estamos enamorados nos sentimos llenos de vida, con ganas de hacer cosas, con más energía. Todo ser humano necesita amar y ser amado. Cuando uno está enamorado de forma sana, esto afecta de forma positiva en toda nuestra vida, en cada área. Pero, ¿qué ocurre cuando se termina una relación de pareja? Qué cosa, ¿no? Difícil. Surge lo contrario al amor, el desamor. Que el desamor es un proceso de desvinculación de una persona y tiene varias etapas. La primera, diría una de las más difíciles porque es el primer impacto, es impacto psicológico. A veces, aunque existía indicios de que la relación ya no funcionaba, pero como que no nos queríamos dar cuenta. Hay veces que había indicios y otras veces que una de las dos partes o las dos no querían darse cuenta, ¿no? Segunda etapa es la desorientación. O sea, por el capítulo de que se cierra en nuestra vida, o sea, se cierra una etapa, sea que la veíamos venir o que nos tomó por sorpresa a uno de los integrantes de la pareja o a los dos, porque quizás, como digo, no lo queríamos ver venir. Pero esta etapa que se cierra, ¿qué nos van a surgir? Recuerdos que se nos van como colando, ¿no? Así en nuestra mente, que empiezan a surgir. Por ejemplo, a veces, como decimos, todos los domingos íbamos a casa de su madre, a almorzar, o todos los sábados a la noche íbamos, no sé, al cine, o todos los domingos nos quedábamos en casa viendo una peli juntos. Entonces es decir, ya no voy a hacer eso, o no lo voy a hacer con esa persona, por ejemplo, en el caso de ver una película. Y tercera etapa sería el tiempo. Muchos preguntan, ¿cuánto tiempo tardamos en superar una ruptura o el desamor? Depende. El primer año siempre es el más difícil y, por supuesto, cuando la relación haya sido más larga, más tiempo es ese periodo que necesitamos para superarlo. ¿Y qué ocurre quizás en ese primer año o en esos primeros meses, dependiendo, como digo, de cómo haya sido la relación, de en qué edades tengamos, qué momentos, ¿no?, de la vida nos hayamos encontrado y se haya armado esa pareja? Primero, tristeza. Ojo con la tristeza, es una emoción, pero como toda emoción, tiene que ser pasajera. Si esa tristeza sigue en el tiempo, ¿qué pasa con esa tristeza? Se puede transformar en depresión. Ojo con esto. Y una vez que uno
supera o va superando de a poco esa etapa, va también cerrando, como digo, pequeños capítulos de ese gran capítulo, ¿no? Pequeñas secciones de ese gran capítulo. Por ejemplo, ¿qué va pasando? Nos vamos recordando quizás el cumpleaños de nuestra pareja, o nuestro aniversario, o el cumpleaños de su madre, de su padre, de su hermano, etcétera, ¿no? Que vamos viendo así, o diferentes situaciones que nos van surgiendo y decimos, o aquel viaje que habíamos hecho y justo hoy se cumple, no sé, 2 años, que hace 2 años estábamos en París, en la Torre Eiffel, como dos enamorados, y ya no estamos. O justo hoy hubiese sido el día que salíamos de viaje hacia X destino. Es duro, es difícil, pero se puede salir. Recordemos que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Como digo, nadie, este es mi pensamiento, nadie se muere de amor. Nos duele, a algunas personas les cuesta más que a otros superar una ruptura, pero se puede salir, como en todas las situaciones de la vida, como en todos los duelos, en todos los obstáculos que se pueden superar, algunos más fáciles, otros no tan fáciles. ¿Y cómo se siente el desamor en el cuerpo? Porque digo, ¿se siente el desamor en el cuerpo? Sí, se siente el desamor en el cuerpo, en todo el cuerpo. Porque el desamor no solo afecta el ánimo, sino el bienestar físico. Así como cuando estamos enamorados o estamos empezando a enamorarnos, nos sentimos con un bienestar total, nos sentimos geniales y que nos llevamos el mundo por delante, que tenemos la energía para mover cielo y tierra. Cuando tenemos desamor, ocurre todo lo contrario, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos tener dolor de cabeza. Hay personas que no son de tener dolor de cabeza, pero a partir de un desamor empiezan a tener ese dolor de cabeza. Y que quizás no se pasa tan fácil con una medicación, porque tiene que ver más que todo desde lo emocional, ¿no? De que, como decíamos y como dicen muchas veces las poesías o las canciones, entre comillas, nos partieron el corazón. Entonces tenemos dolor de cabeza, dolor de estómago, o sea, problemas digestivos, quizás no tenemos ganas de comer, perdemos el apetito, o al revés, hay personas que se sientan frente a la tele en su sofá y a comer indiscriminadamente, no sé, 1 kilo de helado, hamburguesas, o sea, depende cómo cada uno, digamos, transite ese proceso del desamor, ¿no? Después podemos tener también infecciones, o sea, más infecciones. ¿Por qué? Porque se debilita el sistema inmunológico, así como se ha comprobado científicamente que el estar enamorado nos hace tener más inmunidad, estar mejor de ánimo y de hasta de salud, ¿no? Física. El desamor es todo lo contrario, bajan nuestras defensas y entonces nuestro sistema inmunológico se debilita. ¿Qué pasa en el cerebro? Yo podría decir, corazón roto igual cerebro roto. El amor, sobre todo en la etapa de enamoramiento, es una droga, ¿no? Porque la persona amada es nuestro objeto del deseo. Pero cuando ya pasamos al amor maduro, a la etapa de compromiso, al amor real,
igual viene siendo, no diríamos una droga, pero ese ingrediente que necesitamos para salir adelante, ¿no? A pesar de las dificultades, ya sea económicas, de salud, trabajo, familiares, del mundo. Es como que nos fortalece. Pero cuando hay desamor, ¿qué pasa? Hay, ¿por qué surge el desamor? Digo, mejor dicho, porque hubo una ruptura, hubo una crisis. Por eso surge el desamor. ¿Y por qué una crisis? Es un cambio profundo de una situación. O sea, cuando decimos hay crisis, una crisis económica, que es un cambio profundo de una situación económica, o crisis en una pareja, profundo de la situación, crisis en una empresa, las cuentas ya no cierran, entonces hay un cambio profundo. Y me dirán, ¿cambios en qué? En todo. Algo tan sencillo como en nuestras costumbres. Si estoy conviviendo con mi pareja, el despertarme todos los días y decirle buenos días mi amor, o darle un beso, o desayunar juntos, o al revés, quizás alguien se va más temprano uno que otro, pero a la noche el cenar juntos, o el decir hasta mañana mi amor, por ejemplo, o decir, bueno, como digo, los domingos vemos una peli juntos, o los sábados salíamos al cine, al teatro, o si no vivo con esa persona, porque por ahí no se convive, pero decir, bueno, todos los viernes me viene a buscar y viernes, sábado y domingo me voy a su casa a pasar el fin de semana, o los viernes me viene a buscar para ir a cenar. El cambio en todo, como digo, lo primero que sentimos es el cambio de nuestras costumbres, de nuestras rutinas, o decir, me levanto, miro el WhatsApp y me está saludando, me está diciendo buenos días, mi amor, o lo que fuera. O yo me levanto y estoy saludando. Entonces hay un cambio. Y acuérdense que el cerebro no le gustan los cambios. Es como salir de la zona de confort. Y eso es difícil para todos. También, no solamente cambios, como digo, en nuestras rutinas, en nuestras costumbres, a veces del sitio en que vivimos. Porque al romperse una pareja, ¿qué pasa? Quizás uno de los dos se tiene que ir si viven juntos. Entonces es un cambio. O incluso a veces de nuestras finanzas, porque uno gana 1.000 y el otro gana 1.000 y juntábamos y con esos 2.000 pagábamos, no sé, alquiler, que yo, viajes, salidas y todo, un fondo en común, o quizás no, pero depende cómo se haya manejado las finanzas también esa pareja, eso también afecta. Y también tiene que ver el tipo de ruptura. ¿Por qué? Hay algunas más llevaderas que otras. No es lo mismo que fuese de común acuerdo, como dije en la primera etapa, que es el impacto psicológico, pero que decimos, oh, sí, esto se veía venir. Entonces es más fácil que entre los dos lo acepten, o cuando uno se siente dejado y el otro no quiere dejar, ahí eso puede ser un poquito más dolorosa, la ruptura. ¿Por qué? Porque decimos, pero ¿cómo pasó? Entonces, muchas veces pasa que uno deja y el otro acepta. Pero ¿qué ocurre cuando uno deja y el otro no quiere aceptar? Y bueno, hay, como digo, tristeza, enojos, enfados, a veces hasta querer venganzas, ¿no? Porque la otra persona dice, bueno, sin ti no puedo vivir, no quiero que me dejes, y llora y hace berrinches, escándalos, y bueno, y enojo, enfado, ira, o sea, diversas situaciones. Entonces hay, como digo, rupturas más llevaderas que otras.
Si la ruptura es más llevadera, es más fácil ir cerrando esa etapa, ese ciclo. Pero una ruptura más o menos se puede superar, un desamor, entre 6 meses, 2 años, por decir así, no es algo tan taxativo, pero dependiendo, como digo, de las edades, de la crisis que haya habido, si hubo que uno dejó a otro, si los dos de común acuerdo, si hubo terceras personas o por qué sucedió, si fue la rutina, la monotonía, qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, pero si esto pasa y no se va superando, podemos entrar, ya como digo, en una depresión. La etapa de, como dije, entre 6 meses, 2 años más o menos, es una depresión que se podría llamar situacional, o sea, de acuerdo a la situación, o una tristeza un poquito más larga debido a ese desamor, ese desencanto, ¿no? Esa ruptura. Pero ojo, porque si uno no va superando, como toda emoción que se hace crónica, ya pasamos de una tristeza o de una depresión situacional a una depresión, algo crónico y ya más difícil de superar. Porque no cualquier persona, o sea, no toda persona que tiene una ruptura tiene que ir a un profesional, puede salir solo adelante, pero hay personas que no tienen esas herramientas, esas fortalezas, o que realmente la ruptura fue muy fuerte y no supera y necesita hasta medicación, tratarse con profesionales, y hay gente hasta que cae en depresiones severas y profundas, ¿no? Y vamos a analizar primero qué ocurre cuando nos enamoramos y cuando nos desenamoramos, o cuando con el amor y el desamor, como para que tengan un poquito un paralelo de las dos situaciones. Cuando nos enamoramos, ¿qué hay? Conocemos a alguien, tenemos atracción física, ¿no es cierto? Y esa atracción física hace que tenemos ganas de estar con esa persona, que hay impulsos sexuales, hay atracción de todo, que me gusta su físico, su forma de ser, su forma de hablar, todo. Y ahí aparece el sistema de recompensa y la dopamina. Esa persona es el objeto de deseo. Entonces, quiero estar más con esa persona, y esa persona es perfecta y es lo mejor que me pasó en la vida y lo quiero o la quiero, es lo mejor. Y después surge también el apego, o sea, en el enamoramiento tenemos el impulso sexual, la atracción, que ahí entra la dopamina, y el apego, que surge la hormona del amor, que es la oxitocina. Entonces, fíjense qué cóctel de neurotransmisores, ¿no? La oxitocina, ¿para qué? Abrazos, hasta en el orgasmo. La dopamina, para la recompensa, como digo, tiene que ver con la adicción a esa persona, ¿no? O sea, y esta adicción a esa persona, ese objeto amado, que sería esa persona, como si fuese la adicción al juego, a las drogas. Y la serotonina, que la serotonina, ¿qué hace? Diríamos, regula nuestro estado de ánimo, ¿sí? Estamos en ese estado de felicidad, de plenitud. Entonces, oxitocina, dopamina y serotonina. Un cóctel hormonal que nos hace actuar de manera exagerada. O sea, surgen esas reacciones exageradas, el decir, ay, lo amo, la amo, ay, es lo más.
Por ahí en 10 minutos le mandé un mensaje, un WhatsApp. No me contestó en 10 minutos y ya, ay, estoy como con ansiedad, con decir, ay, ¿qué pasará? O sea, ese sentimiento de pérdida, ¿no? Porque ya les digo, ese cóctel está haciendo como si fuese una coctelera, ¿no? Es nuestro organismo y por todas estas hormonas. Pero, ¿qué ocurre cuando viene la ruptura? ¿Qué pasa con este cóctel hormonal? Bueno, como dije, primero depende quién deja a quién, porque el efecto es diferente. También depende de la situación económica de la pareja y de cada uno de los integrantes, del género, porque recuerden que pensamos diferentes, las mujeres de los hombres, cerebro femenino, cerebro masculino, también si hay hijos y la edad. Cuando somos adolescentes creemos y sentimos que realmente nos morimos de amor, pero después podemos superar. Aunque nunca olvidemos quizás ese primer amor o ese gran amor de la adolescencia, pero es diferente. O si una pareja tiene hijos, ¿por qué? Porque no pueden cerrar y decir, bueno, se terminó la pareja si uno de los dos es el que deja, que no fue de común acuerdo, pero se tienen que seguir viendo porque tienen hijos pequeños, quizás una tendencia compartida, y eso también afecta el poder cerrar. Y además, hago hincapié en quién deja a quién, ¿por qué? Porque si un integrante deja al otro, por ejemplo, A deja a B, y A ya no sentía ese cóctel hormonal, esa dopamina, esa serotonina de la felicidad, todo iba bajando, iba disminuyendo. Es como que ese cóctel se iba vaciando, ¿no? En esa coctelera que tenemos. En cambio, si B sigue enamorado de A, va a seguir teniendo atracción y diciendo esa persona es la que me hace feliz y va a ser lo más. Entonces también es más difícil de superar. Y en el cerebro pasa que todo, cuando hay el desamor, esos neurotransmisores, como dije, oxitocina, dopamina, serotonina, bajan. Y empieza a haber que más cortisol, más estrés. Porque por más que uno deje a otro, no solo el dejado sufre estrés, el que deja también, porque es un corte, es, como dije, cambiar de costumbres, quizás es el que dejó, se tiene que ir de la casa, o quizás están de novios o viviendo separados, pero es cambiar de costumbres, de rutina, a veces tienen amigos en común y algunos amigos quedan con unos y otros con otros, o se separa el grupo de amigos, o los lugares que solían frecuentar, iban al mismo gimnasio y ya después no. Entonces es un cambio para todos. Por eso empezamos con un poquito de estrés. ¿El estrés por qué? Por el desamor. Y con el desamor ocurre lo inverso que con el enamoramiento. O sea, así como cuando estamos en la etapa de enamoramiento sentimos ese bienestar y ese que somos invencibles, acá nos vemos más vulnerables. Y o sea, tenemos en vez de un estado de bienestar, un estado de malestar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bajan los neurotransmisores del placer. Y también puede surgir el miedo a quedarnos solo, a sentarnos y decirnos, quizás estamos en nuestra casa, en el banco de una plaza, y diciendo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora tengo que empezar de vuelta? Aunque no tenga hijos en común con esa persona, nada, empezar a decir, y ahora tengo que empezar de vuelta, ahora me quedo sola, y yo que los domingos hacía tal cosa con él o con ella,
los lunes hacíamos tal otra o íbamos a tal lugar de vacaciones. Ahí es a cambiar, como digo, salir de nuestra zona de confort, de esa zona ya conocida, cómoda que estábamos, y cambiar costumbres, a veces, como digo, lugares, nuestras finanzas, todo. Y depende cómo estemos con nuestra autoestima y cómo nos conozcamos. El autoconocimiento va a depender que a veces tengamos más miedo de quedarnos solos, porque quizás puede ser una reflexión momentánea, decir, uy, me voy a quedar sola, me voy a quedar solo, tengo miedo. ¿Y cómo empiezo? Bueno, ya lo superaré, y depende cómo uno tenga su desarrollo personal y sus herramientas, ¿no?, de desarrollo personal, como para seguir adelante y decir, bueno, de esta puedo salir, aunque cueste. Y me dirán, Patricia, ¿cómo podemos superar el desamor? Bueno, es difícil. No es así como una varita mágica que decimos no quiero sufrir más, o no quiero, mejor dicho, no quiero tener más dolor. El dolor, como dije, es inevitable, el sufrimiento es opcional, pero muchas veces hay gente que dice, ay, no quiero tener dolor, no quiero sufrir. Momento, dolor podemos tener, pero sufrir lo podemos dejar de un costado y tratar de salir adelante, nada más que sea dolor. Pero no hay fórmula mágica, depende de nosotros, todo depende de nosotros. Pero primero, tratar de no tener contacto con nuestra expareja. Sí se puede, ¿no? A veces, como digo, no se puede, ¿por qué? Porque tenemos, por ejemplo, hijos en común. Se tienen hijos en común, entonces no se puede. O hay personas que por una situación económica, aunque no tengan hijos en común, tienen que seguir viviendo bajo el mismo techo. Entonces, ¿esto qué hace? Que cada vez que se ven, surge el mecanismo de apego. Por eso, si a mí me dejaron de querer, ¿qué pasa? Tengo que tratar de no ver a mi expareja para evitar que cuando lo vea, surge, o la vea, surge ese mecanismo de apego. Esto pasa, ¿no? Siempre es más a la persona que la dejaron. Pero igual, aunque se hayan dejado los dos y yo dejé a mi pareja, cuando me veo, aunque diga sí, esto ya no iba y todo, es un pequeño dolor. Entonces nos vemos y surge instantáneamente ese mecanismo de apego. Como digo, el tema de la oxitocina, de esa hormona del amor, ¿no? Y a veces hay parejas que por eso cuando se ven vuelven a tener relaciones sexuales, se abrazan o un beso, y cuesta mucho más cerrar ese círculo, ¿no? Después, despojarse de los pensamientos obsesivos. Ojo con los pensamientos obsesivos, que algunas personas llegan hasta pensar lo peor, ¿no? Pero, o las conductas destructivas. ¿Qué significa? Bueno, ahora me pongo ahí en el sofá a comer, no sé, palomitas, patatas fritas, chocolate, helado y todo, y ruedo después como fuera una pelota de fútbol. O sea, y no me cuido. ¿Por qué? Porque estoy teniendo una conducta destructiva. O digo, no, no tengo ni ganas de levantarme, me quedo en cama durmiendo, no voy más al gimnasio, no salgo más a correr, no, no me quiero bañar, no me quiero arreglar, ¿no? O por ahí sí, me baño, eso, pero antes me pintaba, me arreglaba, y ya no me interesa, como que no me interesa nada. Esas son conductas destructivas que, ojo con eso, porque pueden afectarnos, como digo, a una depresión, porque si uno empieza, lo primero que empiezan muchas personas es a dejar de lado el autocuidado, tanto de su alimentación, de su estética, de su cabello, de hacer actividad física, ¿no? Y entonces, ¿qué surge?
todo ese estado de abandono, de conductas, como digo, destructivas. Y también que manejar el estrés, porque por supuesto toda crisis es un cambio, como dijimos, cambio profundo y nos genera un poco de estrés. Entonces, hacer deporte o actividad física, o ir, como digo, salir a pasear por la naturaleza, el contacto con la naturaleza, ir a un río, a la playa, bosques, meditar, que es tan bueno. Pero bueno, hay personas que por ahí no están acostumbradas a meditar, entonces de golpe empezar, no, pero bueno, dentro de lo que uno esté acostumbrado a hacer cosas que nos den placer, ¿no? Que nos den ese mimo al alma. Actividades recreativas, qué sé yo, bailar, por ejemplo, pintar, dibujar. También no aislarse, ¿no? O sea, no aislarse, seguir cultivando otros vínculos, familiares, amigos, mascota, reunirse, porque muchas veces cuando estamos con la etapa esa del desamor, que decimos no, no nos queremos cuidar y aunque nos cuidemos no tenemos ganas de salir y nos vamos aislando y no. Por eso digo, y hacer actividades que nos den placer. ¿Para qué? Para que descienda el estrés y aumente la dopamina. Y también enfocarse en uno mismo, en sus progresos, en cosas que queremos progresar o mejorar, en nuestros proyectos, en nuestros objetivos, como digo, en el autocuidado, en quizás lugares que queríamos visitar y no tuvimos tiempo en ese momento y ahora es un momento para decir visitar o hacer cosas que antes no hacíamos porque a veces uno al estar en pareja no tiene tanto tiempo para hacer cosas solos o quizás a uno le gusta ir al museo y a la pareja no y le gusta ver a la naturaleza y uno iba dejando de lado ir a un museo para ir a la naturaleza. Entonces ahora poder decir, bueno, voy a ir a un museo o hacer cosas que me gustan. Y también pensar en positivo. ¿A qué me refiero eso? No sé si conocen el cuento del Anillo del Rey, ¿no? Que bueno, lo resumo, que al final de todo eso, el rey tenía de tanta búsqueda, ¿no? Buscaba algo como si fuera un tesoro, y al final abrió el anillo y en el anillo había un mensaje. ¿Y cuál era, por decir, ese tesoro? Esto también pasará. Y quiero hacerles una reflexión. Si ya no está, no era para ti.